El vacío de 3 kilómetros parecía de 300.000 kilómetros. La velocidad se desvanecía sin cesar. Como un artesano que fabrica ámbar, Gigan usó la gravedad para congelar a Godzilla en el aire y así poder amasar al monstruo a voluntad. Aumentando su potencia interna, Godzilla retrajo sus extremidades hacia adentro, acoplando esa fuerza con la gravedad en un intento de liberarse del ámbar que se solidificaba. Pero a estas alturas, ya era demasiado tarde. Lo que esperaba era la cola de Gigan. Aunque se extendía hacia abajo, detrás del cyborg, descendió desde arriba del agujero de gusano. La punta agarró la cabeza de Godzilla y comenzó a enroscarse a lo largo del torso del kaiju. Entonces, cuarto armamento. Cañón de partículas neutrales. Al final de la cola, hordas de núcleos de hidrógeno y electrones se desplazaban por conductos separados, acelerados por campos electromagnéticos titánicos a velocidades cercanas a la de la luz. Al recombinarse en la punta de la cola, se convirtieron en átomos de hidrógeno ultra rápidos y de alta energía. Una verdadera tormenta de partículas de hidrógeno. Innumerables átomos hiperveloces cayeron sobre la corona de Godzilla. Demasiado rápidos para interactuar con los enlaces superficiales de los cristales de hierro, se deslizaron más allá de los átomos externos y se incrustaron profundamente en el material del kaiju, deteniéndose solo tras innumerables colisiones. Y así se produjo el fenómeno conocido como daño por radiación. Los átomos de hidrógeno en movimiento expulsaron los núcleos de sus sitios reticulares, generando enjambres de vacantes y átomos intersticiales. Los defectos puntuales, lineales y planos proliferaron. Donde los impactos fueron más densos, aparecieron grietas a nivel de cristal. La acumulación de defectos destruyó la antes perfecta red cristalina de hierro que componía Godzilla, produciendo consecuencias aún más desoladoras. Los cristales perfectos y los defectuosos difieren enormemente en resistencia. En teoría, un cristal de hierro impecable puede alcanzar los 20 kPa, aproximadamente 200 toneladas por centímetro cuadrado, superando cualquier material que la humanidad pudiera producir en masa antes de las guerras de Godzilla. Pero en realidad, los cristales de hierro ordinarios apenas producen una vigésima parte de eso, simplemente porque sus redes están plagadas de imperfecciones. Grietas, defectos, impurezas, dislocaciones, todo es fuerza de la savia. Ahora el rayo neutral de Gigan estaba tallando exactamente esas imperfecciones en Godzilla, cortando la resistencia material del monstruo varias veces, quizás una docena. Y aún así, Gigan no cedía. Los láseres seguían cortando, la cola seguía tensándose. Cientos de rayos desmantelaron el cuerpo de Godzilla. La tormenta de partículas se abalanzó sobre él. Una gravedad colosal presionaba la parte superior del cuerpo, ya de por sí debilitada. La gruesa cola se tensó como una soga. Una vez cerrada, la derrota sería segura. El material que debería haber sido inaplastable se hizo añicos por la gravedad y la compresión. El artesano del ámbar había comenzado a limpiar las impurezas de su futuro ejemplar. Esas impurezas eran todo excepto el órgano de gravedad de Godzilla. Todo excepto el único componente que buscaba. Con meticulosa precisión, el titán ahora molió y filtró a Godzilla, seleccionando la pieza que necesitaba para construir una máquina del tiempo. Godzilla, mientras tanto, no podía hacer nada. Gigan era simplemente demasiado fuerte. Tan fuerte que podría aplastar a su enemigo sin siquiera utilizar todo su poder. Godzilla sabía que la bestia aún no había demostrado su verdadero poder. Si quisiera, podría vaporizar al rey de los monstruos en el acto. Pero Gigan nunca haría eso. Necesitaba el órgano de manipulación de la gravedad para terminar la máquina del tiempo. Pieza a pieza, iría desmontando la armadura de Godzilla, hasta que no quedara nada, a diferencia de Godzilla, que con gusto desataría una fuerza apocalíptica para una aniquilación total. Entonces, estaba siendo subestimado. Gigan era más fuerte, 10 veces, quizás más, que el Godzilla actual. Pero una brecha de 10 o incluso de docenas de veces era, a los ojos de Godzilla. Aún no es insuperable. Al instante siguiente, estalló una estrella nuclear. En el fondo del Atlántico, en el agujero de gusano que ardía mientras vaporizaba incontables toneladas de agua marina, una bola de fuego inconcebiblemente violenta estalló en una milésima de segundo. Expandiéndose a cientos de kilómetros, hirvió agua inconmensurable hasta convertirla en vapor. Lenguas de fuego de miles de kilómetros de longitud abrasaron cielo, tierra y mar por igual. Un calor igualmente feroz atravesó el agujero de gusano de 1000 kilómetros de extensión, abrasando a los celestiales y derritiendo el suelo de arena y hierro del mundo exterior en un lago abrasador, elevando la luminosidad de la región 10.000 veces.
En el centro de la estrella nuclear, Gigan simplemente dio un paso atrás, mientras una fina película de vapor metálico se sublimaba desde su caparazón bajo el torrente de radiación y calor. ¿Escapado? Un segundo antes, Godzilla había roto el agarre de Gigan con una detonación nuclear externa nacida dentro de la trampa de gravedad. La potencia de la explosión, suficiente para desecar 1000 kilómetros de tierra, fue, para seres de su nivel, modesta, apenas superior a la de Godzilla por segundo. Pero su liberación instantánea provocó una colosal onda expansiva, que permitió al rey escapar de la cola enroscada de Gigan y de la aplastante gravedad. Al suturar su cola cortada, Gigan perdió temporalmente el rastro de Godzilla en medio del horno nuclear. Algo natural. Había dependido de la radiación térmica para localizar a su enemigo, y durante ese segundo el resplandor de la bomba ahogó cualquier otra señal de calor. No importa. La brillantez nuclear solo dura un par de segundos. Después, todo volvería al control de Gigan. Ahora el mundo empezó a enfriarse. Un segundo y medio después de la detonación, una nueva fuente de calor apareció en la mira de Gigan. Sin dudarlo, lanzó torrentes de gravedad y rayos más densos hacia el lugar, pero al instante siguiente, otra silueta de alta temperatura apareció en su campo de visión. Así que ese es el truco. Divídete en pedazos y piensa que eso me vencerá. Ingenuo. El río de gravedad se dividió en dos. Gigan distribuyó vastas fuerzas según velocidad y potencia, confiado en que podría superar en número a cualquier enemigo dividido. La táctica jamás funcionaría. 1, 2, 3, más señales de calor florecieron, y Gigan desató una opresión excesiva en cada cuerpo de descendencia. Justo cuando decidió que Godzilla se había quedado sin trucos. Una forma se deslizó sin ser detectada bajo su muslo y apareció en un espacio reducido. Era Godzilla. ¿No lo detectaste? ¿Por qué? El instinto superó al pensamiento. La gravedad titánica se invirtió, abandonando los señuelos y atacando a la velocidad de la luz al intruso. Pero apenas 1000 metros le dieron a Gigan demasiado poco espacio para anular la carga, y Godzilla, habiendo perdido masa de calor, era más liviano y más rápido que nunca. Impulsado por la gravedad, el rey se estrelló contra el muslo interno de Gigan, justo debajo del abdomen. Godzilla finalmente había asestado un golpe. La misma gravedad que Gigan había usado para detenerse ahora amortiguó la colisión. En lugar de romperse, Godzilla siguió avanzando, forjando taladros gravitatorios que se hundieron más profundamente en el casco inferior del Cyborg. ¿Te has dado cuenta? Gigan no se sorprendió. Sabía que el contacto revelaría su secreto. El monstruo no funcionaba con fusión. Su verdadera fuente de energía es aniquilación de antimateria. Durante su enfrentamiento con Gigan, Godzilla captó este detalle al leer el rebote de densidad de las ondas de choque. Decidió acercarse a Gigan y, con sus propios puños y su propia gravedad, detonar personalmente su reactor de antimateria. Solo entonces Godzilla podría vencer, solo entonces podría vencer al coloso que tenía delante. Sin embargo, dentro del mar de la conciencia, Gigan, una vez humano, curvó sus labios en una mueca de desprecio. Ex-rey de los celestiales, entonces déjame mostrarte qué es realmente la emoción llamada desesperación. La gravedad de Gigan no detuvo el ataque de Godzilla. La armadura electromagnética ya se había desactivado. Cuando el puño de Godzilla, envuelto en una inmensa gravedad, finalmente alcanzó la cavidad que había localizado mediante sondeo sísmico, lo que vio era un vacío absoluto. Dentro del reactor de antimateria de Gigan no había ni una sola partícula de antimateria. Capítulo 67, Detonación. El plan B de Godzilla era muy simple. En esa colisión de una fracción de segundo con Gigan, los temblores sónicos entrantes constantes permitieron a Godzilla mapear débilmente la distribución de densidad del cuerpo de Gigan. Sin embargo, en ese mapa de densidad Godzilla no encontró ningún rastro de nada parecido al combustible nuclear. En su lugar descubrió 3 cavidades colosales separadas, sin ningún almacenamiento de combustible a su alrededor. Su entorno era denso. En ese instante Godzilla concluyó que el rey celestial llamado Gigan no estaba impulsado por combustible nuclear. Su fuente de energía era mucho más avanzada que la suya o la de Ghidorah. Impulsarlo era una sustancia llamada antimateria. Al poseer una carga eléctrica opuesta a la materia normal, se aniquila al contacto con la materia convencional, liberando mucha más energía que la fusión. Un combustible casi perfecto, una fuente de energía perfecta. Sin embargo, aunque tiene un defecto, en el momento en que toca la materia normal, la aniquila, sin excepción. Esa mayor característica es su mayor debilidad.
Comparada con la fusión, que solo se enciende con calor extremo, la aniquilación de materia-antimateria es tan fácil de desencadenar que almacenarla requiere una cavidad donde ninguna materia normal pueda alcanzarla, sujeta por intensos campos magnéticos. Las tres cavidades dentro de Gigan eran, según la deducción de Godzilla, precisamente esos tanques de combustible de antimateria. Tomó su decisión. Rompería las defensas de Gigan, permitiría que la antimateria se filtrara y Gigan se derretiría por su propio combustible. Para ello, Godzilla se quemó parte de su cuerpo y usó la placa para protegerse de la radiación térmica, engañando a Gigan para que lo dejara acercarse. Su puño se hundió en el cuerpo de Gigan, perforando una de las tres cavidades. Por derecho propio, un solo ataque de aliento en esa cavidad debería acabar con Gigan. Con el reactor roto, la victoria estaba a solo un paso de distancia. Sin embargo, dentro del reactor de Gigan no había ni rastro de antimateria. Sin antimateria, sin combustible nuclear en absoluto. El núcleo era un vacío sólido, completamente prístino. Una unidad completamente nueva, sin usar. Nada que detonar. Su juicio había sido completamente erróneo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no había nada dentro del reactor de Gigan? Antes de que esa pregunta pudiera siquiera formarse, una resistencia colosal estalló dentro del Godzilla que avanzaba, deteniendo por la fuerza el ataque destinado a hundirse más profundamente en el reactor. ¿Bloqueo cuántico? No es gravedad. Godzilla sintió instantáneamente que la fuente estaba dentro de su propio cuerpo y detectó el campo magnético cambiante en su piel. El bloqueo cuántico fija un superconductor de tipo segundo mediante un campo magnético, sin importar quién lo genere. Fuera del cuerpo de Gigan, el propio campo magnético de Godzilla impedía que el efecto de bloqueo obstaculizara su movimiento. Pero dentro del cuerpo de Gigan, el propio Gigan estaba inundando cada parte de su cuerpo con magnetismo. El campo de Godzilla más el campo de Gigan en ese momento llevaron el efecto de bloqueo a un extremo, inmovilizando incluso al propio Godzilla en su lugar, apenas capaz de moverse. La gravedad se invirtió, ya no se aglutinaba en su puño, sino que intentaba alejar todo su cuerpo. Sin embargo, al instante siguiente, la gravedad de Gigan llegó junto con el campo magnético, apretando a Godzilla contra la pared del reactor. Extendido, no tenía escapatoria. La gravedad y el magnetismo presionaron a los dos titanes de 1.000.000.000 de toneladas, y desde la pared del reactor surgió la voz de Gigan. Te lo dije, Rey de los Celestiales. Entrégame tu cuerpo y me aseguraré de que tu cabeza nos acompañe cuando regresemos al pasado. Mi oferta sigue en pie, ex-rey. Godzilla. Con ventaja absoluta, Gigan renovó sus términos dentro de su propio cuerpo. Incluso ahora, al borde de una victoria segura, no abandonaría su intento de conquistar a Godzilla. No por piedad, porque incluso inmovilizado y con los brazos y piernas abiertos, el Godzilla que estaba debajo conservaba el poder de eliminarlos a ambos. Si Godzilla pudo deducir de su choque que el combustible de Gigan no era nuclear, Gigan podría medir con la misma facilidad cuánto combustible nuclear aún había dentro de Godzilla. A través del mapeo de densidad, Gigan sabía que dentro de Godzilla quedaba suficiente combustible nuclear para vaporizar un océano planetario entero. Para seres de su masa, esa cantidad no era nada grande y detonarla externamente no destruiría sus cuerpos. Pero eso solo si la detonación se producía en el exterior. Si esa cantidad de combustible nuclear se encendiera dentro del cuerpo, Gigan podría sobrevivir, pero el pequeño X-Ray volaría en átomos por su propio combustible. Ese era el último resultado que Gigan quería. Para él, eso era apenas mejor que la aniquilación mutua. Además, la miniaturización y celularización de los reactores de Godzilla significaba que Gigan no podía usar un láser para preencender el combustible de forma incompleta, como lo había hecho con el Godzilla actual contra Ghidorah. Así que se tragó la rabia que venía de fuera de sí misma y una vez más extendió la rama de olivo. Únete a nuestro viaje. Únete y lograrás la hazaña de regresar al pasado. ¿Acaso la mejora que has obtenido no lo ha demostrado ya? Únete a nosotros. Las palabras de Gigan vibraron en el cuerpo de Godzilla, pero el antiguo rey celestial, clavado en su pecho, permaneció impasible. Sus ojos se alzaron en el calor abrasador, encontrándose con la mirada de la propia cabeza de Gigan, preguntándose en silencio cómo podía ser tan insensato como para creer que se rendiría. A través de la vibración, a través del sonido transmitido, el actual rey celestial leyó esa mirada y comprendió. La bestia de abajo nunca se sometería. Y entonces, el celestial que había ofrecido misericordia se enfureció. Por encima de la bestia encadenada pronunció la sentencia.
La marea de palabras se multiplicó por 100 en un instante, creciendo desde una ola capaz de tragarse al ganado hasta convertirse en un diluvio capaz de inundar el cielo y la tierra. Su frecuencia se disparó más allá de lo que Godzilla pudo siquiera traducir al idioma de la Atlántida. Bajo ese bombardeo implacable surgió un fenómeno extraño. La voz ilimitada de Gigan golpeó el cuerpo de Godzilla con una frecuencia precisa, y dentro de esa resonancia los colosales cristales de hierro que componían a Godzilla comenzaron a agrietarse, rompiéndose a pesar de que la energía de la frecuencia en sí era demasiado baja para romperlos. Este era el sexto armamento. El arma de resonancia. Anuncio problemático. 242 sección 242. Modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash. Capítulo 242. Al analizar los materiales que componían a Godzilla, Gigan, en cuestión de segundos, encontró la frecuencia de resonancia de los cristales de hierro de Godzilla y amplificó su propia voz con ella, convirtiendo su voz en el arma más letal, desatada sobre Godzilla. Los cristales se pulverizaban constantemente. En este cementerio, completamente envuelto por la entidad conocida como Gigan, el antiguo rey de los titanes estaba a punto de morir. En este momento de absoluta desesperación, ¿qué podría salvarlo? Por supuesto que soy yo. Gigan, este ser celestial, observaba con estremecimiento cómo el cuerpo de Godzilla se desintegraba continuamente. Estaba seguro de su victoria. Estaba seguro de que este rey de los titanes se sometería. La razón era simple. Entendía que si este rey de los titanes realmente albergaba un deseo de muerte y tenía la intención de perecer con él, entonces debería haber detonado todo el combustible nuclear dentro de su cuerpo en el momento en que estuvo completamente restringido y ya no pudo cambiar las tornas, quemando la ambición de Gigan a cenizas. Pero no lo hizo. Eso indicaba que su determinación había flaqueado, o que todavía estaba planeando alguna posibilidad insignificante que pudiera permitirle cambiar el rumbo. Sin embargo, a Gigan no le importaba cuál de los dos era. Porque no solo estaba destruyendo la voluntad de Godzilla sino también destruyendo su cuerpo, decidido a erradicar su último vestigio de posibilidad de regreso. Las motosierras vibrantes destrozaban continuamente el cuerpo de Godzilla, mientras que las células internas de Gigan arrastraban el cuerpo de Godzilla más profundamente hacia el interior de Gigan, lo que hacía más difícil que Godzilla escapara o se liberara. Esta fue la segunda mayor crisis de Godzilla desde su nacimiento, solo superada por su fallido intento de detonar a Ghidorah. Y con el paso del tiempo, esta crisis se acercó, e incluso superó, la que enfrentó contra Ghidorah. Y aquella vez, Godzilla recurrió a una ingeniosa solución para derrotar al monstruo conocido como Ghidorah. Pero esta vez, ¿tendría tanta suerte? ¿Una solución ingeniosa, eh? Esta vez, realmente no hay ninguna. Dentro del vientre de Gigan, mientras era pulverizado continuamente y su temperatura corporal aumentaba constantemente, Godzilla solo pudo exhalar un suspiro. Justo ahora, Gigan también había aprovechado la densidad desigual para destruir todos sus emisores láser de pulso, lo que redujo aún más sus posibilidades de victoria. Pero, esta vez tengo un plan meticulosamente preparado. No me subestimes, Gigan. Una vibración colosal, que desafiaba la lógica, se transmitió del cuerpo de Godzilla al de Gigan. Provocó el rugido de Godzilla, y junto con el rugido de la consciencia, en ese preciso instante, la luz brotó de la parte trasera inclinada de varias extremidades que caían del cielo, ubicadas frente a Gigan. Esto es. En un instante, por primera vez desde el inicio de la batalla, Gigan sintió una crisis. Sin pensarlo dos veces, la gravedad que había reprimido firmemente a Godzilla se liberó al instante, cayendo a la velocidad de la luz sobre aquellas extremidades que estallaban en intensas llamas. Pero ya era demasiado tarde. 50 Mach, 100 Mach, 200 Mach. La inmensa energía que brotó de sus espaldas generó una velocidad incontenible ante la tenue gravedad. Ni siquiera la gravedad de un Godzilla completo pudo detenerlos en ese momento. En un instante, se estrellaron contra la parte superior o inferior del agujero de gusano, y luego, a través de la singularidad del propio agujero de gusano, llegaron detrás de Gigan. La gravedad era inútil, el electromagnetismo era inútil, los láseres eran inútiles. Ninguno de los métodos de Gigan pudo detenerlos. Incluso intentar mover su cuerpo para bloquearlos era imposible debido a su inmensa masa, que le impedía interceptar objetos a tal velocidad. Moviéndose hacia arriba y hacia abajo, las extremidades de Godzilla se acercaban a Gigan a través de las propiedades intrínsecas del agujero de gusano. Una vez, Gigan usó su cola inferior para pasar a través de la parte superior de su cuerpo, agarrando la cabeza de Godzilla.
Y esta vez, Godzilla aprovechó esta característica. Permitió que sus extremidades fragmentadas rodearan a Gigan sin tener que atravesarlo. Al encontrar el ángulo adecuado, pudieron rodear la espalda de Gigan e incluso, como ahora, aferrarse firmemente a ella. Sí, se aferraban a la espalda de Gigan. De arriba a abajo, de abajo arriba, atravesaron el espacio-tiempo, acercándose a la retaguardia de Gigan. Pero qué bien haría eso. Una milésima de segundo después, innumerables hilos de gravedad se transformaron en cargas explosivas dentro de su cuerpo, destruyendo simultáneamente todos los emisores láser restantes dentro del cuerpo de Gigan. Y tras ello, varias explosiones extraordinarias de luz, basadas en decenas de millones de toneladas de combustible nuclear, le dieron al monstruo llamado Gigan la respuesta que necesitaba. Esta respuesta fue un impacto colosal lo suficientemente poderoso como para impulsar su masa de 100 billones de toneladas. Una energía similar a la que Godzilla usó para pulverizar a Ghidorah apareció tras Gigan. Un calor indescriptible y un impacto indescriptible, de una intensidad incomprensible, derritieron la armadura que lo cubría y destrozaron su propia estructura. La gravedad había sido utilizada durante mucho tiempo para la defensa, pero bajo un impacto tan intenso, incluso la gravedad de Gigan a máxima potencia no pudo detener el abrasador derretimiento y perforación a través de su cuerpo, solo para ser destruido continuamente por la luz y el calor. El ser celestial que se encontraba atrás se había dispersado hacía tiempo por este increíble impacto, lanzado lejos. Solo Gigan, esta bestia, luchaba por mantenerse a flote, pero no podía detener las leyes del impulso y el calor. 1 paso, 2 pasos, 5 pasos, 10 pasos. Fue comprimido por el viento que soplaba desde el continente hasta el mismo borde del agujero de gusano, con la mayor parte de su cuerpo ya saliendo del agujero de gusano, y su espalda se había derretido por el inmenso calor, creando varios cráteres de miles de metros de ancho. Pero al final, este calor tenía sus límites. El calor que podía dañar a Gigan solo duró ese primer segundo. Después de transcurrido ese segundo inicial, Gigan no temió nada durante los cientos y miles de segundos restantes. Así que ganó. Lo hiciste. No. 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 En ese instante, justo cuando el segundo inicial estaba a punto de terminar, una inmensa fuerza gravitacional se apoderó del cuerpo de Gigan, haciéndolo quedar boca abajo, inclinándose a una velocidad que superaba con creces el sonido, como un mortal cayendo. Se precipitó hacia adelante. Luego, en el siguiente instante, desde más allá de los cielos, innumerables rayos de luz cayeron, y estalló un sol 100 veces más intenso que la luz y el calor anteriores. Capítulo 68. La caída. La luz y el calor en expansión infinita lo envolvieron todo al instante. La corteza terrestre desapareció, los océanos desaparecieron, la atmósfera desapareció. Todo lo conocido se disipó. La corteza terrestre ni siquiera resonó antes de sublimarse y vaporizarse. El gran mar ni siquiera levantó olas antes de desvanecerse por completo en la luz y el calor. No, no debería llamarse desaparecer por completo. En ese momento, el mar se transformó en combustible y, bajo extrema presión y altas temperaturas, comenzó resueltamente la fusión. El evento que la humanidad una vez temió finalmente ocurrió en ese instante. Todo en el mundo se incendió. La atmósfera y los océanos se convirtieron en participantes de este frenesí de luz y calor, formando parte de esta explosión suprema. Si esta explosión hubiera ocurrido en el pasado, cuando el ecosistema de Godzilla aún estaba intacto y estaban extendidos por todo el mundo antes de partir, entonces, sin el descenso de una estrella demoníaca, solo esta luz feroz habría sido suficiente para matar toda la vida macroscópica en este planeta, excepto a Godzilla. Las llamas nucleares literalmente se transformaron en una estrella. El océano Atlántico, que albergaba la Atlántida, fue engullido silenciosamente, seguido de Australia, luego Asia Oriental y Euroáfrica, el sur de Asia y Oriente Medio. Finalmente, tras un tiempo muy breve para el planeta, la Tierra quedó oficialmente envuelta en un calor intenso. La Tierra se derretía constantemente y los océanos se sublimaban continuamente. Esta abrasadora bola de fuego, con un diámetro superior a los 50.000 kilómetros, ocupó la posición anterior de la Tierra y continuó expandiéndose y avanzando en el vacío sin obstáculos. Finalmente, incluso los satélites láser de pulso en la órbita geosincrónica de la Tierra fueron arrastrados y engullidos por este intenso calor. La luz más intensa y ardiente lo redujo todo a su caos más primigenio. Entre las partículas entrelazadas de alta energía, todo, excepto las dos únicas existencias, se sublimó, dejándolas solo en esta luz, en este calor. Luchar hasta la muerte.
Se hizo añicos, explotó, se derritió, se evaporó. Incluso su conciencia fue brevemente destruida. Los restos destrozados de Higan flotaban en el abrasador vacío que alguna vez fue. En ese momento, estaba 1000 veces más débil que hacía un minuto. En el momento en que los láseres en órbita sincrónica cortaron el cuerpo de Higan, debajo de él, dentro de su abrazo, la superbomba que Godzilla había plantado, que contenía más de 10.000 millones de toneladas de combustible nuclear óptico, explotó justo en su centro. Los láseres intentaron encenderlo prematuramente, pero Godzilla ya los había destruido usando la gravedad. Sí, Godzilla no podía proyectar la gravedad más allá de su percepción ni de los objetos que tocaba, pero en ese momento, Godzilla sí había tocado a Higan, e incluso había sido envuelto por él. Así, Godzilla usó su gravedad para hacer tropezar a Higan, quien usaba toda su gravedad para defenderse y descuidaba su propio cuerpo. Utilizó la gravedad para destruir los láseres que deberían haber podido detonar el dispositivo nuclear prematuramente, evitando así la explosión masiva. El impacto de la explosión empujó a Higan fuera del agujero de gusano. La gravedad de Godzilla ajustó su cuerpo a la postura correcta. Los satélites de pulso en órbita sincronizada lo partieron en 1000 pedazos en ese instante. A continuación, la bomba previamente colocada, en el lugar más adecuado, en el momento más adecuado y en el estado más adecuado, finalmente explotó. Antes de que pudiera reaccionar, Higan, cortado en 1000 pedazos por los rayos de luz, fue lanzado instantáneamente en todas direcciones por la fuerza nuclear en expansión, dispersándose por diversas partes de la Tierra donde ya no pudo recomponerse mediante la gravedad ni la fusión celular. Y este fue el evento que Godzilla había deseado. Las bombas no podían matar a Higan, ni tampoco los láseres. Pero ahora, con cada pieza de Higan a miles de kilómetros de distancia, su producción de energía se redujo 1000 veces. Cada parte del cuerpo estaba tan distante que era imposible converger la energía en un único punto para su uso. Sus diversos armamentos ya no podían usarse. Todos fueron cortados y destruidos. A medida que la bola de fuego abrasadora que envolvía a la Tierra se expandía, los fragmentos de Higan se fundían y destruían continuamente, y sus estructuras cristalinas se rompían. Higan estaba en su punto más débil. Y esto ni siquiera tiene en cuenta la masa corporal de Higan perdida en la explosión masiva anterior. Si eso se incluyera, la masa actual de Higan sola habría disminuido en más del 50%. La operación fue un éxito, pero eso no significó que Godzilla hubiera ganado. Porque de manera similar, en ese momento, Godzilla también estaba en su punto más débil. Casi todos sus cristales sufrieron una degradación material devastadora, todos los emisores láser fueron destruidos y había perdido activamente mucha masa, y el arma de resonancia de Higan había creado innumerables grietas de cristal dentro de su cuerpo. En estas circunstancias, recibir tal explosión a corta distancia, incluso estando dentro del cuerpo de Higan, le permitió a Higan soportar casi todo el daño. Pero los impactos restantes y el calor fueron suficientes para destrozar y agrietar aún más su cuerpo ya roto. El Godzilla actual es el mismo que Higan. Ambos son débiles. Por lo tanto, ambos deben continuar. ¿Y qué sigue? Ni qué decir tiene, la batalla. Manipulación de la gravedad, net. En un instante, dentro de la colosal bola de fuego que rodeaba la Tierra, innumerables hilos densos de gravedad se tejieron en líneas, y líneas se tejieron en una red, apareciendo a través del radar global en todos los grandes fragmentos Higan que intentaban reensamblarse. La red gravitacional atravesó instantáneamente los cuerpos restantes, cortándolos y al mismo tiempo separándolos. Pero dentro del cuerpo de Higan, en sus células, brillaba la luz que representaba la aniquilación de la antimateria, y nuevas corrientes se conectaron a los pocos materiales que aún no habían perdido la superconductividad, utilizando el bloqueo cuántico para resistir esta gravedad, cuyo poder era mucho menor que antes. Estos son monopolos magnéticos. Solo entonces, el remanente de Godzilla, ubicado junto al cuerpo principal más grande de Higan, descubrió el verdadero secreto de su energía. Sí, la fuente de energía de Higan era, en efecto, antimateria, como Godzilla había anticipado, pero no antimateria prefabricada. La energía de Higan provenía de sustancias llamadas monopolos magnéticos, que producían antimateria continuamente dentro de cada una de sus células. A medida que se creaba antimateria, esta aniquilaba otras sustancias dentro de las células, proporcionándole energía a Higan. La gravedad contrarrestó el electromagnetismo.
Simultáneamente, dentro de incontables fragmentos Gigan, células con monopolos magnéticos crearon cavidades, produciendo antimateria en sus cuerpos, calentándose mientras la expulsaban como medio, precipitándose hacia Godzilla, que aún portaba células Gigan y estaba fijado. Séptimo armamento, misil de antimateria. En un radio de 1000 kilómetros, miles de misiles con trazas de antimateria experimentaron su primera etapa de aceleración electromagnética. Se lanzaron hacia Godzilla, y este, con la mayoría de sus células destruidas por el impacto y sin poder generar energía, simplemente no pudo competir con la maniobrabilidad de estos misiles impulsados por monopolos magnéticos. Incluso si superara las células Gigan adheridas a su cuerpo, no podría realizar desplazamientos significativos para evadir los ataques de Gigan. Ya no tenía reservas para eso. Entonces, para Godzilla solo había una opción: destruirlos a todos. Centradas en Godzilla, las ondas gravitacionales se propagan hacia afuera, en un tiempo extremadamente corto, en el orden de distancia del radar global, impactando directamente las paredes exteriores de los misiles, aplastando sus caparazones y provocando su aniquilación instantánea. En un instante, dentro de esta estrella de fusión nuclear, aparecieron una serie de destellos insignificantes. La gravedad de Godzilla arrasó con todos los misiles que se dirigían hacia él, intentando detonarlos todos. Pero al segundo siguiente, en el espacio aéreo donde se encontraban los restos de Godzilla, no fue la gravedad de Godzilla la que apareció de repente. También se retorció en una red, intentando cortar al ya maltrecho Godzilla en innumerables pedazos una vez más. Armadura de bloqueo cuántico. Dentro de Godzilla, la armadura de bloqueo cuántico se expandió al máximo, resistiendo la gravedad de Gigan y el intenso calor externo mantuvo unido el cuerpo de Godzilla, convirtiéndose en su última línea de defensa, inutilizando el ataque de Gigan. Esto era natural, ya que al ser cortado en 1000 pedazos, la energía que sus órganos de manipulación de la gravedad podían recibir también se multiplicó por 1000. En ese momento, la gravedad de Gigan no podía convocar más energía que la gravedad actual de Godzilla. Era simplemente imposible para él derrotar a Godzilla con tal gravedad. Godzilla lo sabía. Y Gigan también lo sabía. Al segundo siguiente, se reveló la verdadera función de la gravedad de Gigan. Lejos del cuerpo de Godzilla, la cola cercenada de Gigan, en algún punto desconocido, había apuntado su boca hacia el distante Godzilla. Justo cuando Godzilla estaba potenciando su campo electromagnético al máximo. También aumentó su propio campo electromagnético al máximo mediante algún método. Octavo armamento. Cañón de partículas cargadas. Un torrente de electrones, moviéndose casi a la velocidad de la luz, atravesó las llamas nucleares y salió disparado de su boca para cubrir todo el cuerpo de Godzilla. En un instante, la corriente en los superconductores dentro del cuerpo de Godzilla aumentó, excediendo inmediatamente la corriente crítica de los materiales superconductores de Godzilla, y en ese momento, el superconductor se apagó, una parte de los cables internos se fundió y sublimó, y el fuerte campo magnético que sostenía a Godzilla desapareció abruptamente. Armadura de bloqueo cuántico, destrozada. El cuerpo de Godzilla comenzó a separarse y desintegrarse. Acompañada por los misiles disparados por los fragmentos de Gigan esparcidos por el cielo, la gravedad descendió una vez más. Esta vez, tras perder su armadura de bloqueo cuántico, incluso la gravedad del Gigan actual fue suficiente para atravesar a Godzilla. La gravedad, como hilos y cuchillas, atravesó el cuerpo de Godzilla, cortando cada cable que transmitía energía, reduciendo aún más la potencia total de salida de Godzilla ahora que se había apagado. Y en ese instante desesperado, Godzilla no se defendió. Simplemente despejó los misiles mientras percibía y calculaba simultáneamente la intensidad de la gravedad que se expandía dentro de su cuerpo. La relación con el pico de Gigan es de 1 a 782, por lo que debería ser. Tú. Tras ser debilitada varias veces, la gravedad cambió repentinamente de dirección, impactando un fragmento del cuerpo destrozado de Gigan a miles de kilómetros de Godzilla. En un instante, toda la fuerza gravitacional aplastó ese fragmento, ignorando por completo la potente cerradura cuántica, y redujo aún más el fragmento ya reducido, ahora a solo una 100.000ª parte de su tamaño original, a otra 100.000ª parte. En ese momento, la marea de gravedad dentro de Godzilla, que se desgarraba alegremente, se debilitó repentinamente en órdenes de magnitud, hasta casi desaparecer. La gravedad de Gigan ya no molestaría a Godzilla. La razón era simple. El fragmento de Gigan que Godzilla acababa de destrozar era el órgano que controla su gravedad.
Al comparar la magnitud de la gravedad que está dañando su propio cuerpo con la gravedad máxima de Kaigan, puede determinar la proporción del órgano de gravedad dentro de todo el cuerpo de Kaigan y luego usar el radar planetario para localizar esa pieza específica entre los 1000 fragmentos de Kaigan. Utilizando este método, Godzilla identificó con éxito, entre los 1000 fragmentos, la parte de Kaigan que manipula y potencia su gravedad. Después de destruirlo, Kaigan ya no tenía ningún medio, bajo las condiciones actuales, para destruir a Godzilla, así que en este punto, todo lo que podía hacer era huir. En el momento en que el órgano de control de gravedad fue destruido, todos los fragmentos de Kaigan se encendieron. Lanzaron tanta masa como pudieron hacia el monopolo magnético, generando tanta energía como fuera posible, sin importar si esto causaría que el dispositivo que contenía el monopolo fallara. Los restos de Kaigan desataron una energía nunca antes vista, incluso más allá del pico de Kaigan, pero esta energía no estaba dirigida a Godzilla, sino a ellos mismos. Las células masivas vaporizadas de energía actuaron como un medio, convirtiendo a los 1000 fragmentos en 1000 naves voladoras que se dirigieron hacia la dirección de donde vinieron. La ubicación del agujero de gusano. Sin mucha deliberación, Godzilla entendió la intención de Kaigan. Quería que sus cuerpos volvieran a ingresar al agujero de gusano, usando a las deidades dentro del agujero de gusano para lanzar un asalto final contra el ahora severamente debilitado Godzilla. No hay manera de que tengas éxito. Al comprender el verdadero propósito de Kaigan, Godzilla usó su propia gravedad para eliminar todo el exceso de masa de su cuerpo y luego aceleró junto con los fragmentos de Kaigan hacia el agujero de gusano que se encontraba debajo. Su objetivo era llegar al agujero de gusano antes que Kaigan y sellar la entrada, para que los fragmentos de Kaigan, después de agotar su propulsor, fueran capturados por la gravedad de la Tierra como King Ghidorah y cayeran al núcleo del planeta. Ambos bandos aceleraron y, dentro de la estrella abrasadora e incandescente, se involucraron en una carrera como ninguna otra desde el nacimiento de la Tierra. Innumerables misiles celulares Kaigan invadieron el lugar. Como la gravedad ya no concentraba el consumo de energía, Kaigan comprendió que mover 1000 cuerpos no era diferente de mover 10. Por lo tanto, decidió dejar que la gran mayoría de sus remanentes se ralentizaran, permitiendo que solo una docena de cuerpos se fusionaran en una sola masa masiva, mientras que el resto dedicó toda su energía a atacar a Godzilla, con el objetivo de frenar a su oponente. Cañones electromagnéticos, misiles de antimateria, rayos de partículas. Se desplegaron todas las armas posibles, se maximizó todo ataque capaz de frenar a Godzilla. El Kaigan de ahora ya no era el rey dios desdeñoso hacia Godzilla. Se había convertido en un guerrero que se entregó por completo a la batalla. Y Godzilla no fue diferente. Giro gravitacional. 100 ZW. Autodivisión. Las células operaron más allá de sus límites, funcionando a costa de la autodestrucción, abandonando su fusión fría original y pasando a la fusión nuclear caliente, incluso si eso significaba emitir radiación de neutrones capaz de destruirse a sí mismas. De todas formas, deben, en este fugaz momento, aumentar su poder al extremo, elevando la energía en estos cuerpos destrozados al pico que solo un Godzilla en plena potencia podría lograr. Entonces, esta energía trascendental se vertió por completo en el órgano de gravedad, ignorando el estado ya destrozado de su propio cuerpo. Usando el órgano de gravedad como eje, Godzilla se dividió a la fuerza en un segundo, y en ese mismo instante se impulsó en ambas direcciones. El Godzilla con el órgano de gravedad permaneció en la Tierra, usando la mitad de su gravedad generada para contrarrestar la mayoría de las células Kaigan que también permanecieron en la Tierra. La otra mitad, el Godzilla que carecía de células de gravedad, fue acelerada por la mitad restante de la gravedad y se lanzó hacia el agujero de gusano. La mitad de Godzilla estaba en el cielo, usando la mitad de su gravedad para interceptar todo el armamento entrante. La otra mitad se precipitó al suelo, usando la mitad de su gravedad para acelerarse. Los dos titanes chocaron y ambos cayeron a la Tierra. En el momento final, Godzilla es increíble. Con idéntico estado, velocidad, masa e incluso un ángulo de alineación similar, chocaron entre sí en el agujero de gusano. El final de su batalla está a punto de llegar.